pidiendo que se ejecute varias veces. ¿Bien? Eso es el patrón singleton. Es un patrón de diseño de software. ¿Sí? Singleton justamente porque se ejecuta una sola vez. ¿Bien? Y no permite que instanciemos varias veces un mismo objeto. Bien, obedece también, o se aplica también a objetos y demás, ¿no? Pero eso es lo que estoy haciendo aquí. Y por eso es que aquí estoy ejecutando la base de datos. O la estoy importando en este archivo index. Entonces, ¿qué más hice acá? ¿Sí? ¿Qué más hice acá? Me traje todos los modelos. ¿Por qué? Porque solamente ejecutando este archivo yo voy a ejecutar y a pasarle la instancia de la conexión a la base de datos a todos los modelos de una sola vez. ¿Sí? Por eso es que aquí, por ejemplo, en línea 7, se los muestro así. Esta es la idea de hacerlo en vivo, pero bueno, pasaron cosas. No tengo tele, no tengo nada. Entonces acá estoy trayéndome a SQLize, ¿sí? Porque recordemos que Connect to Database, ¿sí? ¿Dónde está? Acá. Vamos de vuelta acá. ¿Sí? Connect to Database, ¿sí? Me está devolviendo la instancia de SQLize, ¿sí? Es lo que está devolviendo. Entonces, me devuelve la conexión. Ahora, volvamos acá. Vuelvo acá, ¿sí? Y cada vez que yo llamo a un modelo, le estoy pasando SQLize. Y aquí viene otra cuestión. ¿Cómo planteaste el modelo, Dani? Lo planteé de la siguiente manera. Vamos con el de usuarios. Todos son iguales, ¿sí? Pero acá, lo que estoy planteando con este modelo, distinto a lo que por ahí tienen ustedes, es que yo lo estoy metiendo dentro de una función y estoy retornando el modelo. ¿Sí? Lo metí dentro de una función y lo retorno. ¿Ok? Recordemos esto, cuando nosotros necesitamos que determinado valor dentro de una función, una vez que hace todo el proceso y demás dentro de la función, necesitamos obtener ese valor, entonces, ¿qué hacemos? Lo retornamos. Por eso yo acá estoy retornando el modelo de este usuario, en este caso. ¿Y por qué lo paso así? ¿O por qué acá le paso un parámetro SQLize? ¿Sí? Que es el que estoy llamando acá, SQLize.define. Fíjense que acá yo no llamé a la conexión a la base de datos, ¿sí? Solamente llamé al data types. Y esa es la diferencia, vamos a decir, con este patrón. ¿Bien? Que como yo voy a necesitar ejecutar la conexión a la base de datos una sola vez, acá no la llamo. ¿Sí? Acá no la llamo, como por ahí lo teníamos en los ejemplos anteriores, que en cada modelo yo llamaba la conexión en la base de datos porque era la que tenía justamente SQLize. Acá no, acá lo planteé de otra forma, es decir, che, esta función flecha asignada a un nombre, ¿sí? Model user, va a recibir a SQLize. Entonces, bueno, la exporto, ¿sí? Exporto esta función y luego aquí creo una instancia o hago un llamado de esa función y le paso justamente la instancia de la base de datos, la conexión a la base de datos. En resumidas cuentas, la conexión a la base de datos la ejecuto una sola vez y se la paso de una a todos los modelos. Acá puede haber más modelos, ¿sí? Pueden estar todos los modelos que yo requiera, que yo necesite y demás, pueden estar acá. Entonces se los paso una sola vez y listo, se acabó la historia. No tengo que andar llamando a la conexión en cada modelo que cree, ¿sí? No tengo que estar llamando a la conexión en cada modelo que cree. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Se entiende cuál es la idea justamente de esto? Otra forma por ahí de poder plantearlo, ¿sí? Y muy probablemente lo vayan a encontrar en algún momento. Y vas a decir, che, ¿dónde viene esto? De acá, ¿sí? Entonces, y acá viene un tema también de las asociaciones, ¿sí? No sé si vieron en base de datos, ¿sí? Muy probablemente sí, que nosotros podemos tener, ¿sí? En lo que es un modelo de entidad de relación, ¿sí?
nosotros podemos tener justamente asociaciones, ¿sí? entre modelos de uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos, ¿sí? ¿Tiene más o menos idea de ese concepto? ¿Saben a lo que me refiero cuando estoy hablando de uno a muchos, uno a uno y demás? ¿Sí? Bien. Ok, entonces, por ejemplo, un usuario puede tener muchos cursos, puede estar anotado en muchos cursos, ¿sí? Un usuario, en mi caso, por ejemplo, puede estar anotado o puede tener o estar asociado a muchas bandas, ¿sí? Un instrumento, bien, por ejemplo, guitarra, bien, puede estar asociado a un montón de usuarios, ¿sí? O sea, ¿qué toca vos? Y toca la guitarra, y no sé, León, ¿qué toca? La guitarra también. Ah, bueno, listo, no voy a crear 70 millones de instancias de la guitarra, ¿sí? O no voy a crear 70 millones de registros de la guitarra, cuando puedo tener uno, ¿sí? Y asociarlo, y varios usuarios van a estar asociados a ese nombre de instrumento, guitarra, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que nosotros a través de Sequalize hacemos las asociaciones, tanto como probablemente lo hayan hecho ustedes en los modelos, ¿sí? Pero también lo podemos hacer, ¿sí? Aquí, dentro de este archivo que se suele llamar archivo barril o archivo de configuración, ¿sí? Porque si se fijan acá, está dentro de una función que dice init models. Todo esto, cuando yo llamo a esta función, se ejecuta solo, ¿sí? Entonces yo después lo puedo llamar en cualquier lado esto, y lo voy a llamar una sola vez. ¿A qué voy con esto? Y aquí tenemos justamente las asociaciones que nos permite hacer, muchas más, obviamente, pero una de las asociaciones que nos permite hacer Sequalize, ¿sí? Sin la necesidad de nosotros estar modificando nuestro modelo, vamos a decir, principal, ¿sí? Este modelo queda así, no hacemos ninguna asociación acá, sino que la asociación la hacemos aquí directamente, ¿sí? En este archivo de configuración. Entonces, hay un método que se llama hasMoney, ¿sí? Que es justamente, un usuario tiene muchos instrumentos. Entonces, le paso el modelo de instrumentos y le paso la clave foránea. User ID, esta clave que nosotros tenemos acá, ¿sí? No existe en el modelo usuario. Si se fijan, User ID no existe dentro del modelo usuarios, ¿sí? Pero la crea, ¿bien? La crea o la asocia, ¿sí? Este ORM la asocia de esta manera, ¿sí? A través de User ID. Para no andar poniendo ID, por ejemplo, acá daría lo mismo poner ID, pero User ID es mucho más específico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una relación de un usuario a muchos instrumentos, ¿sí? Ahora, la línea de abajo, un instrumento, ¿sí? Un instrumento pertenece a un usuario. Acá un instrumento pertenece justamente a un usuario. Si yo quiero cambiar el enfoque, ¿sí? Si yo quisiera cambiar el enfoque, también podría poner un instrumento a pertenecer, no sé, a muchos usuarios. No peleamos, qué sé yo, no sé cómo lo haremos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener podemos tocar un montón de personas la guitarra y demás, ponele, o la batería, lo que sea, ¿sí? Y vamos a crear un solo registro y se lo vamos a pasar a muchos músicos, ponele. Pero acá lo que estamos haciendo es creamos un instrumento y se lo vamos a asociar a un solo usuario. ¿A través de qué? A través del ID, ¿sí? Para eso utilizamos belongs to, ¿bien? Son todos métodos que están dentro de la documentación, ¿sí? Están dentro de la documentación. Entonces, de esta manera nosotros asociamos, ¿sí? Hacemos una asociación. Hay algo muy interesante que sucede, ¿sí? En la línea 18 y en la línea 19, es que tenemos otro método que se llama belongs to many, ¿sí? Donde
a través de esta palabra súper difícil que nunca me sale, que la odio, ¿sí? Con toda mi alma, ¿bien? La odio con toda mi alma. Nosotros podemos crear una tabla paralela, una tabla que vincula, ¿sí? Tanto a los usuarios como a las bandas. Ahora les muestro la tabla. ¿A través de qué? A través del User ID, ¿sí? En el caso de los usuarios y las bandas, y a través del Band ID con el caso de las bandas y los usuarios. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener, ¿sí? Puede estar asociado a muchas bandas, ¿sí? Y una banda también puede tener muchos usuarios. ¿Ok? Como última instancia, retornamos user, instrument, band, isEqualize. ¿Sí? Retornamos ese objeto. Y ahora lo que nos queda o lo que digamos lo que nos va a permitir hacer esto es justamente llamar en cada controlador, ¿sí? O en cada servicio en realidad, porque yo lo separé en servicios, controladores, y rutas y modelos, ¿no? Obviamente, va a permitir llamar a cada uno por separado. ¿Cuándo qué? Cuando inicialice los modelos. ¿Sí? Es otro enfoque, otra forma de poder plantear un proyecto. Entonces, me voy a venir a un servicio, por ejemplo, el de los usuarios, ¿sí? O el de los... Acá, el de los instrumentos, ¿sí? Acá. Entonces, fíjense, ¿a quién tengo que llamar aquí? A los cazafantasmas. No, chiste muy viejo, muy malo de, bueno, ¿a quién vas a llamar? Total. ¿Sí? Habla ya de una edad eso, Dani. No, ni nacieron algunos cuando... Pero fíjense que llamo a init models, ¿sí? A través de index, o sea, estoy en el modelo, estoy llamando a este archivito que tengo acá, ¿bien? A este archivito que tengo acá. Y le digo, bueno, de acá tráeme el instrumento, nada más. ¿Sí? De acá tráeme el instrumento. Entonces, como es asíncrono, tengo que poner la wait. ¿Y qué hacemos acá? Find all instrument, hacemos async, llamamos al método como estábamos haciendo recién. Lo mismo con create, ¿sí? Instrument data, listo. Exporto los métodos que necesito, nada más. Con users, con band, perdón, con los servicios, ocurre un poco lo mismo. Aquí llamo a band, ¿sí? Que ya lo había exportado acá. Acá abajo. ¿Bien? Entonces, este archivo me sirve para poder nuclear y empezar a desparramar después en los demás servicios, ¿sí? O controladores, porque ustedes no, al menos, bueno, las chicas no lo hagan, ¿sí? Pero no utilizaron una capa de servicio, no importa, ¿sí? Pero si lo llaman en el controlador al modelo, bueno, lo pueden llamar así también. Entonces, también creo una banda, también busco, ¿sí? Las bandas, ¿ok? Busco las bandas. Che, ¿a qué banda me puedo sumar? ¿O qué banda me interesa para sumarme? Bueno, tal, ¿no? Entonces las busco todas. Después la selecciono, ¿sí? Y luego tengo los usuarios. Sí, está un poquito más elaborado, ¿sí? Porque acá también estoy utilizando el find, acá estoy utilizando el find by ID, acá estoy utilizando el find by find one, ¿sí? Con el email, porque quiero buscarlo por email, ¿sí? Y aquí el create user. Esto en particular, esto del transaction, ¿sí? No funciona. O sea, al menos a mí no me funciona, ¿sí? ¿Qué hace o qué pretende hacer este transaction? Cuando nosotros cometemos algún error o hay algún error de registro del servidor o quisimos meter algún registro a la base de datos y ocurrió algo, como por ejemplo había ocurrido recién en el proyecto que estábamos viendo hace un ratito. Después, si se fijan ahí, Maggie y Silvina, fíjense que si ustedes cometieron algún error o algo, pues probablemente tengan el registro número 1 o el 2 y después, si hay algún error,
al siguiente registro exitoso pueden ser 3 o el 6 o el 4. ¿Por qué? Porque sigue haciendo intentos de generar registros, ¿sí? Entonces aumenta el contador, ¿sí? De los IDs. Supuestamente, digo supuestamente porque lo estuve mirando en la documentación y demás, Transaction, bien, lo que permite es que validar eso, y si hay algún problema, hace lo que se llama un rollback, ¿sí? ¿Qué es esto de un rollback? De volver para atrás lo que estaba haciendo. Entonces no debería hacerme el registro en la base de datos si ocurre algún error, como tengo acá, ¿sí? Acá estoy lanzando justamente un error, throw error, ¿sí? Estoy lanzando un error, pero también estoy diciéndole que a través de la transacción hago un rollback. No me funciona. Así, les abro mi corazón, no me funciona, porque si fuerzo un error, igualmente me incrementa el ID. Ya lo miré, me fijé, qué sé yo, le pregunté al chat y todo, ni idea, siempre me dan la misma respuesta. Pero bueno, no sé, después se arreglará. ¿Sí? Update user, delete user, sí, esto sí, porque quiero justamente trabajar con esto. ¿Sí? Del update delete con los usuarios, listo. ¿Ok? Entonces, más o menos para mostrarles un poquito de qué va esto. Acá tengo mi archivo, vamos a decir, de barril también, ¿sí? Porque acá me estoy trayendo todos los métodos, ¿sí? Este es el archivo que nuclea todos los métodos para no andar llamando a cada uno por separado, ¿bien? Entonces me los traigo acá. Ahora, vamos con instrument, ¿sí? Con instrument controller, ¿sí? Y acá hay otro tema, perdón, me voy con user controller, ¿sí? Me voy con user controller, ¿bien? Y acá hay algo que me permiten las asociaciones, ¿sí? Hay algo que me permite hacer las asociaciones. Y si se fijan, acá en cada uno de mis métodos aparece algo que se llama next, ¿sí? Que lo vimos cuando vimos middlewares, ¿sí? Next lo que hace es pasarle la responsabilidad, ¿bien? A otra función, a otro controlador o a otra funcionalidad, algún validador o algo, ¿sí? Cuando es exitoso, o si no, va a devolver un error. ¿Ok? Va a devolver un error. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Por si ustedes no se dieron cuenta, o no capaz que lo di por sentado, pero está bueno volver a esto, a la base, ¿sí? Un controlador, ¿sí? Un controlador, sea cual sea, y demás, ¿bien? Un archivo de rutas, ¿bien? Como por ejemplo acá, ¿sí? Un archivo de rutas, por ejemplo, user route que tengo acá y demás, y acá también tengo el de la banda, el del instrumento, ¿sí? Y demás, ¿sí? Son middlewares, o sea, son funciones auxiliares, ¿ok? Entonces, el controlador, ¿sí? El controlador, en cierta forma, el servicio, ¿sí? Le está pasando la responsabilidad, se están pasando la pelota, ¿sí? Así, bueno, yo ya hice lo mío, ahora te toca a ti, ¿no? Como también otro programa famoso y meme también. Ahora te toca a ti, ¿sí? O sea, tomá, hacete cargo. Y así, tomá, hacete cargo hasta que llegue a dónde, hasta que llegue a app, ¿sí? O index, o server, o como lo quieran llamar. ¿Bien? Entonces, se van pasando la pelota. Y aquí es donde entra también, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? Que aquí al yo estar utilizando use, ¿sí? Estoy justamente diciéndole a Express, ¿sí? Che, vos vas a usar una función. Recordemos, esto básicamente son funciones lo que estamos trayéndonos aquí. A user route, van route,
instrument route, no sé, course route, lo que sea, me estoy trayendo, ¿sí?, funciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy ejecutando middlewares. Si bien acá dice route, ¿sí?, yo estoy ejecutando middlewares. Bien, básicamente. ¿Por qué? Porque son funciones auxiliares, ¿sí? Son funciones que están haciendo algo. Y aquí es donde me quería detener, ¿sí?, antes de seguir. Para nosotros poder trabajar con datos, ¿sí?, que recibimos desde un formulario, tenemos que pasar esta configuración, ¿sí? Y se los voy a poner acá. Que de hecho no lo vimos, ¿sí? Ah, bien ahí, me gustó esa solución, ¿sí? Entonces, para ustedes trabajar desde ese formulario, ¿sí?, para ustedes trabajar con un formulario, vamos a tener que decirle a Express que va a trabajar o que vamos a permitir el uso de formulario. Si no, no te lo toma. Te dice, che, esto no está permitido. Entonces, el URL encode, bien, le va a permitir a Express trabajar con los datos de un formulario. Lo podemos probar con Postman, ¿sí? Lo podemos probar con Postman, ahora lo vemos. Y Extended False o Extended True, ¿sí?, lo que va a hacer es permitir trabajar false, texto plano, ¿sí?, sin ningún tipo de problema. Vamos a poder ingresar campos de texto y demás, o sea, nombre, apellido, todo lo que sea texto, ¿sí? Y lo vamos a poder ingresar tranquilamente. Ahora, si nosotros necesitamos subir una imagen, subir archivos, ¿sí?, por ejemplo, manejar archivos desde un formulario y demás, esto va a cambiar a true. ¿Por qué true? ¿Sí? Permite trabajar con datos, ¿sí?, con un set de datos mucho más complejo. ¿Ok? Entonces, lo ponemos así para poder trabajar con los datos o con la base, perdón, con un formulario, sí, que solo recibe texto. Ahora, si queremos permitir subir archivos, que no es nuestro caso, por lo general esto está en false, ¿sí? Pero si queremos subir archivos, por ejemplo, un documento, foto del avatar, lo que sea, esto lo vamos a tener que configurar a través de un formulario, lo vamos a tener que configurar en true, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí, recibir datos, un formulario. ¿Bien? Entonces, y esto también, bueno, el course para permitir conexiones externas, ¿sí? Entonces, venimos bien hasta aquí, queda claro eso, ¿sí? El por qué yo utilizo eso, y ahora se los muestro, antes de que se me acabe la batería, se los muestro en el código, ¿sí? Se los muestro cómo funciona, cómo levanta. ¿Bien? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Ya sé, estamos viendo una aplicación así, no estamos probando nada todavía, pero bueno. Encima está lloviendo, Dios mío. Entonces, venimos a ver hasta acá. Ahí les muestro cómo funciona esto de URL code y toda la milonga. ¿Bien? Ah, ok. Sí, porfa, denme señal de vida porque si no, no sé si estoy con internet, si no estoy con internet, qué sé yo. Sí, entonces, vuelvo acá, rápidamente. ¿Sí? Nada, otra forma de poder configurar nuestra aplicación. Capaz más ordenada, capaz que no, dependiendo de la precisión de cada uno. Cada una, ¿sí? Esto lo podemos trabajar de esta manera. Ahora, vuelvo aquí. ¿Sí? Y a esto es a lo que voy. Después le voy a pasar esto, ¿sí?, que tengo acá. ¿Sí? Cuando me vuelva a toda la loss, ¿sí?, le voy a pasar esto que tengo acá, ¿sí?, que son justamente las relaciones de has money, ¿sí?, y belongs to. Bien, y creo que más abajo había otras.
¿sí? Belongs to many, ¿ok? Y creo que había otras por acá, belongs to y demás. ¿Por qué? Porque trabajar con el ORM, ¿sí? Ahora después se lo subo, cuando pueda y vuelva a la luz se lo subo. Porque me agrega, ¿sí? Trabajar con estas asociaciones me agrega métodos adicionales, ¿sí? Entonces, yo tranquilamente cuando agrego un usuario o cuando creo un usuario también puedo crear su instrumento. Sí, también puedo crear su instrumento. Y miren, se los voy a mostrar acá. De hecho, ya tengo algunas pruebas hechas. ¿Sí? Y voy a correr esto, npm run dev. ¿Sí? Acá no tengo los seed ni nada de eso. ¿Ok? Server on por 3000, ¿ok? Y yo no voy a usar Postman ahora, ¿sí? Sino que voy a usar una extensión que se llama Thunder Client, ¿sí? Se llama así. ¿Sí? Thunder Client. Es muy parecido a Postman, funciona, tiene el mismo principio, además que Postman, de hecho, pero trabaja dentro de el Visual Studio Code, ¿sí? Entonces, es muy fácil igualmente de poder entender, de poder trabajar, porque es muy similar a Postman. Entonces yo aquí en Create User, por ejemplo, ¿sí? Tengo algunas cositas. Ustedes muy probablemente, o nosotros, ¿sí? Lo que hicimos fue trabajar con JSON, ¿sí? Que poníamos acá el JSON, ¿recuerdan? Que poníamos ahí, abríamos y cerrábamos llaves. Por ejemplo, mi modelo tiene un name, ¿sí? Acá, esperen que lo voy a agrandar un poquito. A ver si puede, ahí está, lo agrandé mucho, ahí. Tiene un name, no sé, José, qué sé yo, todo lo tenemos lo habíamos puesto en un JSON, ¿sí? Y está bien, está bueno, funciona. Y anda fenómeno, ¿sí? Pero yo voy a trabajar con otro enfoque, porque tanto Postman como otros Insomnia y demás, y otros gestores, ¿sí? Lo que nos permite, ¿sí? Es trabajar, por ejemplo, no con el body, ¿sí? Simplemente con JSON, XML, qué sé yo, sino con form y form encode. Y acá viene el secreto, ¿no? Acá viene la onda. También lo tiene Postman, ¿eh? Si lo quieren probar ahí. Sí, que form encode, bien, no sé si les suena esta palabrita que estuvimos trabajando recién o que estuvimos viendo recién, el URL encode viene justamente de esto. Entonces, acá yo puedo definir, y estos son los campos de un formulario. ¿Sí? Estos son los campos de un formulario. Entonces, miren acá lo que voy a hacer. Voy a desbloquear esto, voy a deshabilitar esto, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, acá, de hecho, me voy a venir primero acá a Get Users y voy a dar cuenta que tengo un montón de usuarios, ¿sí? Entonces, miren, tengo un montón de usuarios, ¿ok? Acá es lo que les decía, que no funcionaba, miren, del 4 pasó al 6, ¿ok? Del 1 pasó al 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo errores, entonces el coso no me funcionaba, eso que probé. Pero miren, vamos a poner acá, no sé, ahí te agarré Maggie, ¿sí? Maggie, acá vamos a poner Maggie@mail, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ojo, tanto el name como el email forman parte de mi modelo, ¿sí? De hecho, acá voy a ir al usuario, tengo un name y un email, ¿ok? Entonces, estos son los campos que yo voy a poner acá. Entonces, veamos, a ver si puedo crear un usuario. Lo puedo crear, ¿sí? Maggie email, ¿ok? Y acá funciona, anda bárbaro, anda fenómeno. Ahora, yo también puedo crear un instrumento, ¿sí? Vamos a poner, no sé, vamos a poner acá, vamos a poner el piano, ¿sí? El tipo, ¿sí? De instrumento, ¿bien? El piano es string y también es percusión, ¿sí? ¿Ok?
Después averigüen por qué. El piano es de string y percusión. ¿Sí? Pero le voy a poner el tipo. Y veamos que, a ver si lo toma. ¿Sí? Error, el email ya está registrado. Bien, validación, unique. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, vamos a poner a Silvi, por ejemplo, ¿no? Silvio Silvina, como... Ok, y acá vamos a poner Silvina, por ejemplo. ¿Sí? Ahí. Como siempre, escribiendo cualquier cosa. Entonces veamos. ¿Sí? Y fíjense que acá me creó el usuario correspondiente. Buenísimo, bárbaro. Voy a venir por acá a ver dónde está Thunder Client. ¿Sí? Y por ejemplo, que acá no lo tengo. Pero bueno. Podría ver los instrumentos. A ver. ¿Sí? A ver si tengo mi ruta. No se encuentran instrumentos, ok. ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, a ver acá, bands, ¿sí? Tampoco, ¿qué pasa acá? Bueno, no sé. Me deben faltar las rutas, ¿sí? Por acá tengo a Silvina y a Maggie. Ah, acá les voy a mostrar, mira. ¿Sí? Acá. Control R, Discord, ahí está, ¿sí? Acá tengo mis dos usuarios, pero si yo me voy, por ejemplo, a los instrumentos, later, ¿sí? ¿Dónde está? A ver, acá. Si yo me voy a los instrumentos, bien, fíjense que acá tengo una guitarra asociado a un usuario 3, vaya a saber quién es, otra guitarra asociada a un usuario 7 y un piano asociado a un usuario 12. Si yo me voy al usuario 12, ¿sí? Me fijo que el usuario 12 justamente es Silvina, por ejemplo. A Maggie no le puse usuarios, ¿sí? O no le puse instrumentos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, 19% de batería. Entonces, ¿por qué yo puedo? ¿Sí? Y aquí viene la pregunta, o la respuesta, mejor dicho. ¿Por qué yo puedo agregar instrumentos, ¿sí? Junto con los usuarios? ¿Sí? Si yo tengo un modelo de usuarios, tengo un modelo de instrumentos, ¿los podría crear por separado? Sí. ¿Podría crear los instrumentos por separado? Sí. Pongo las rutas, tengo los controladores, pongo las rutas, hago un post de instrumentos, lo creo, ningún problema. Pero lo que me permiten hacer las asociaciones de este ORM de Sequalize es lo siguiente. Esperen que me voy acá, les muestro esto. En mi routes. No, perdón, en mi controlador. ¿Sí? En mi controlador de usuarios. Es usar aquí, ¿sí? Un método, ¿dónde está? En el create. Bien. Que funciona de la siguiente manera. Esto está recontra validado, lo que se los quería mostrar bien, pero lo vamos a ver así y después lo profundizamos, ¿sí? Lo siguiente. Yo genero un usuario en línea 30, create user, a través del request body, ¿sí? Esto va a ser siempre lo mismo. Aquí a través del request body también estoy trayéndome, ¿sí? El instrument name, el type y una band ID. No importa ahora el band ID, pero el instrument name y el type, sí, son parte del modelo de instrumento, ¿sí? Entonces, ¿qué digo acá? Bueno, si existen estos dos campos, ¿bien? O estos dos datos, si los recibo, entonces el nuevo usuario, fíjense que acá no estoy llamando a instrumento, estoy llamando a nuevo usuario. Si existe el nuevo usuario a través de la asociación, ¿sí? De que un usuario puede tener muchos instrumentos, tiene un método que se llama create instrument o create tal cosa, ¿sí?
create, no sé, si está asociado a la banda, bueno, create band, ponele. Si está asociado, no sé, a un curso, bueno, create course, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Bien, ¿qué estamos haciendo acá a través de la asociación? Que de hecho es lo que les mostraba en este pequeño documento que tengo acá. ¿Sí? Es que nosotros, cuando hacemos las asociaciones o las relaciones, obtenemos métodos adicionales. Yo a través del usuario puedo ver, por ejemplo, los instrumentos que tiene. A través del método get tal cosa. ¿Sí? Get instruments, por ejemplo. ¿Ok? Y a través de instrumentos también puedo ver el usuario, ¿sí? Al cual pertenece ese instrumento. Entonces estoy haciendo un entrecruzamiento. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de la asociación. ¿Sí? A través de la asociación. Eso en SQL puro es un chino básico. ¿Lo tenemos que saber? Sí, obviamente que sí, pero a través del ORM y esa capa de abstracción, sí, lo dije, hoy no lo había dicho en todo el día. Dije abstracción, sí, esa capa de abstracción lo que nos permite a nosotros es justamente tener métodos adicionales, ¿sí? Entonces, ahora después cuando me vuelva a la luz, ¿sí? Les prometo que sumo esto, ¿sí? Sumo esto a nuestro... a los... ¿Cómo es? A la data y demás. Bien, porque tienen métodos adicionales que pueden utilizar para poder crear o ver, ¿sí? Otros recursos, por ejemplo, asociados. En el caso de ustedes, por ejemplo, los cursos, ¿sí? A través de belongs to, por ejemplo, has money, o no sé, había otro por ahí dando vueltas, ¿sí? Pero son los métodos que nos permite la asociación de entre tablas, ¿sí? Con nuestro, ¿cómo es que se dice? Con nuestro ORM. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahora después se los comparto para que lo tengan. ¿Bien? Un extra, ¿sí? También. Y otro enfoque. ¿Dale? ¿Ok? Profe, te hago una pregunta que me quedó. Sí. Sí. Lo que me cuesta como entender es en el TP, yo todas las cosas, si creo un usuario, si lo creo que ya lo había preguntado, perdón, si lo actualizo, si lo elimino, lo